El Grande de España, del escritor francés Honoré de Balzac, cuento publicado en 1832. El Grande de España. En el momento de la expedición emprendida en 1823 por el rey Luis XVIII para salvar a Fernando VII del régimen constitucional, yo me encontraba por casualidad en Tours, camino de España. La víspera de mi marcha fui al baile en casa de una de las mujeres más amables de esta ciudad, en la que, como he sabido, se divertían más que en ninguna otra capital de provincia. Y poco antes de la cena, pues se cena aún en Tours, me uní a un grupo de tertulianos en medio del cual un señor que me resultaba desconocido contaba una aventura. El orador, llegado muy tarde al baile, había cenado, según creo, en casa del recaudador general. Al entrar se había incorporado a una mesa de juego. Luego, tras haber pasado varias veces, para alegría de sus contrincantes cuyo equipo perdía, se había levantado, vencido por un subteniente de carabineros, y para consolarse había participado en una conversación sobre España, tema habitual de 1000 disertaciones. Durante el relato examiné con un interés involuntario el rostro y la persona del narrador. Era uno de esos seres de 1000 rostros que se parecen a tantos tipos que el observador queda indeciso y no sabe si tiene que incluirlos entre las personas de genio modestas o entre los intrigantes subalternos. En primer lugar, estaba condecorado con la cinta roja, pero ese símbolo demasiado prodigado ya no prejuzga nada a favor de nadie. Tenía una chaqueta verde y a mí no me gustan las chaquetas verdes en un baile, cuando la moda aconseja a todo el mundo llevar traje negro. Además llevaba pequeñas hebillas metálicas en los zapatos, en lugar de lazos de seda. Su pantalón era de un casimir horriblemente desgastado y su corbata estaba mal puesta. En definitiva, vi que no le daba demasiada importancia al atuendo. Podía ser un artista. Sus gestos y su voz tenían un no sé qué vulgar, y su rostro, presa de los rubores que el trabajo de la digestión le imprimía, no realzaba por ningún rasgo sobresaliente el conjunto de su persona. Tenía la frente despejada y poco cabello en la cabeza. De acuerdo con todos esos diagnósticos, dudaba en hacer de él un consejero de prefectura, un antiguo comisario de guerra, pero al verlo posar la mano sobre la manga de su vecino de manera magistral, lo incluí en la categoría de los escribanos, los burócratas y sus compinches. Finalmente estuve completamente convencido de mi observación cuando noté que solo era escuchado por su historia. Ninguno de los oyentes le concedía esa atención sumisa y esas miradas complacientes que son privilegio de las personas muy consideradas. No sé si se pueden imaginar al hombre llenándose la nariz con tomas de rapé, hablando con la rapidez de las personas con prisa por terminar su discurso por miedo a que se les abandone. Por lo demás, expresándose con gran facilidad, contando bien las cosas, dibujando de un trazo y jovial como un bufón de regimiento. Para evitarles el tedio de las digresiones, me permito trasvasar su historia a un estilo narrativo y añadirle ese toque didáctico necesario a los relatos que de la charla informal pasan al estado tipográfico. Algún tiempo después de su entrada en Madrid, el gran duque de Berg invitó a los principales personajes de esa ciudad a una fiesta francesa ofrecida por el ejército a la capital recién conquistada. Pese al esplendor de la gala, los españoles no se mostraron en ella muy risueños. Sus mujeres bailaron poco. En definitiva, que los invitados jugaron y perdieron o ganaron mucho. Los jardines del palacio estaban bastante espléndidamente iluminados como para que las damas pudieran pasearse por ellos con tanta seguridad como lo habrían hecho en pleno día. La fiesta era imperialmente bella y no se escatimó nada con el fin de darle a los españoles una elevada idea del emperador, si querían juzgarlo a partir de sus lugartenientes. En un bosquecillo cercano al palacio, entre la 1 y las 2 de la mañana,
algunos militares franceses charlaban del desarrollo de la guerra y del futuro poco tranquilizador que auguraba la actitud misma de los españoles presentes en aquella pomposa fiesta. «Caray», dijo un francés cuyo traje indicaba que era médico jefe de algún cuerpo del ejército. «Ayer le solicité formalmente mi regreso a Francia al príncipe Murat. Sin tener precisamente miedo de dejar mis huesos en la península, prefiero ir a curar las heridas producidas por nuestros buenos vecinos alemanes. Sus armas no penetran tanto en el torso como los puñales castellanos. Además, el miedo a España es para mí como una superstición. Desde mi infancia he leído libros españoles, un montón de aventuras sombrías y 1000 historias de este país que me han predispuesto intensamente contra las costumbres de sus habitantes. Pues bien, desde nuestra entrada en Madrid ya he podido ser, si no protagonista, al menos cómplice de una peligrosa intriga, tan negra, tan oscura como puede serlo una novela de Lady Radcliffe. Y como creo bastante en mis presentimientos, desde mañana mismo me largo. Murat no me negará sin duda el permiso, pues nosotros, gracias a los servicios secretos que prestamos, tenemos protecciones siempre eficaces. Puesto que te das a la fuga, cuéntanos al menos tu aventura, exclamó un coronel, viejo republicano que se preocupaba muy poco del lenguaje y de las adulaciones imperiales. Entonces el médico miró atentamente a su alrededor, pareció querer reconocer los rostros de quienes le rodeaban y seguro ya de que no había ningún español cerca de él, dijo: «Puesto que somos todos franceses, con mucho gusto, coronel Charrín. Hace 6 días», prosiguió, «regresaba tranquilamente a mi alojamiento hacia las 11 de la noche, después de haber dejado al general Latour, cuyo hotel se encuentra a unos pasos del mío en mi misma calle. Salíamos los dos de casa del ordenador de pagos, donde habíamos tenido una berlanga bastante animada. De repente, en la esquina de una calleja, 2 desconocidos, o más bien 2 diablos, se lanzaron sobre mí y me cubrieron la cabeza y los brazos con una capa. Grité, pueden creerlo, como un perro apaleado, pero el paño ahogó mi voz. Luego fui llevado en un vehículo a gran velocidad, y cuando mis acompañantes me libraron de la dichosa capa, oí una voz de mujer y estas inquietantes palabras dichas en un mal francés: «Si grita o hace ademán de escapar, si se permite el menor movimiento sospechoso, el señor que está delante de usted es capaz de apuñalarlo sin escrúpulos. Por lo tanto, manténgase tranquilo. Ahora voy a explicarle la causa de su secuestro. Si se molesta en tender su mano hacia mí, encontrará entre nosotros 2 su instrumental de cirugía que hemos mandado a buscar a su casa. De su parte, sin duda, le será necesario. Lo llevamos a una casa donde su presencia es indispensable. Se trata de salvar el honor de una dama. En este momento está a punto de dar a luz un hijo de su amante, a espaldas de su marido. Aunque éste se separa poco de su mujer, de la que está apasionadamente enamorado y que la vigila con toda la atención de los celos españoles, ella ha sabido ocultarle su embarazo. Él cree que se encuentra enferma. Le llevamos para que la asista en el parto, por lo que, como ve, los peligros de la empresa no le conciernen, solo tiene que obedecernos. Si no lo hace, el amante de la dama, que está sentado frente a usted en el coche y que no sabe ni una palabra de francés, lo apuñalará a la menor imprudencia». «¿Y quién es usted?», dije buscando la mano de mi interlocutora, cuyo brazo estaba envuelto en la manga de una chaqueta de uniforme. «Yo soy la camarera de la señora, su confidente, y estoy totalmente dispuesta a recompensarlo personalmente si se presta galantemente a las exigencias de nuestra situación». «Con mucho gusto», dije viéndome embarcado a la fuerza en una aventura peligrosa. Entonces, aprovechando la oscuridad, quise comprobar si la cara y las formas de la camarera estaban en armonía con las ideas que los sonidos, ricos y guturales de su voz, me habían inspirado. La camarera se había sometido por anticipado sin duda a todas las eventualidades de aquel singular rapto,
pues guardó el más complaciente de los silencios y el vehículo no había rodado más de 10 minutos por Madrid cuando recibió y me devolvió un apasionado beso. El señor que llevaba enfrente no se molestó por algunos puntapiés que le propiné de forma involuntaria, pero como no comprendía el francés, supongo que no les prestó atención. «Solo puedo ser su amante con una condición», me dijo la camarera como respuesta a todas las bobadas que yo le recitaba, llevado por el calor de una pasión improvisada para la que todo eran obstáculos. «¿Cuál?» «Que no intentará nunca saber a quién pertenezco. Si voy a su casa será de noche y me tendrá que recibir a oscuras». Nuestra conversación se encontraba en ese punto cuando el vehículo llegó cerca de la tapia de un jardín. «Déjeme taparle los ojos», me dijo la camarera, «se apoyará en mi brazo y yo misma lo guiaré». Luego me colocó sobre los ojos y me anudó fuertemente detrás de la cabeza un pañuelo muy tupido. Oí el ruido de una llave colocada con precaución en la cerradura de una puertecilla, sin duda por el silencioso amante que había estado frente a mí, y pronto la doncella de cuerpo arqueado, que tenía cierto meneo al andar, me condujo a través de las avenidas enarenadas de un gran jardín, hasta un determinado lugar donde se detuvo. Por el ruido que hicieron nuestros pasos, supuse que nos encontrábamos delante de la casa. «Ahora guarde silencio», me dijo al oído, «y preste mucha atención. No pierda de vista ni una sola de mis señales, pues no podré ya hablarle sin peligro para los dos y en este momento se trata de salvarle a usted la vida». Luego añadió con voz más alta: «La señora está en una habitación de la planta baja. Para llegar hasta allí tendremos que pasar por la habitación y delante de la cama de su marido, por lo que no tosa, ande con cuidado y sígame atentamente para no golpear ningún mueble o poner los pies fuera de la alfombra que he dispuesto para nuestros pasos». En ese momento el amante gruñó sordamente, como alguien impacientado por tantos retrasos. La camarera se calló, oí abrir una puerta, percibí el aire cálido de un apartamento y avanzamos con cautela como ladrones en expedición. Por fin la suave mano de la camarera me quitó la venda. Me encontré en una habitación grande, alta y mal iluminada por una única lámpara humeante. La ventana se encontraba abierta, pero había sido protegida por gruesos barrotes de hierro por el marido celoso. Fui arrojado en ella como a un callejón sin salida. En el suelo y sobre una estera se encontraba una magnífica mujer, cuya cabeza estaba cubierta por un velo de muselina, pero a través del cual sus ojos llenos de lágrimas brillaban con todo el esplendor de las estrellas. Oprimía con fuerza un pañuelo de batista sobre la boca, y lo mordía tan vigorosamente que sus dientes lo habían desgarrado y habían penetrado a medias en él. No he visto jamás cuerpo más bello, pero ese cuerpo se retorcía de dolor, como se retuerce una cuerda de arpa que se arroja al fuego. La desgraciada había formado dos arbotantes con sus piernas apoyándolas sobre una especie de cómoda, y con las dos manos se agarraba a los palos de una silla estirando los brazos, cuyas venas estaban horriblemente hinchadas. Se parecía a un criminal en las angustias del potro. Por lo demás, ni un grito, ni ningún otro ruido que no fuera el sordo crujido de sus huesos. Y nosotros estábamos allí, los tres mudos e inmóviles. Los ronquidos del marido resonaban con constante regularidad. Quise ver a la camarera, pero se había vuelto a poner la máscara de la que se había deshecho, sin duda durante el trayecto, y solo pude ver dos ojos negros y formas muy pronunciadas que abombaban su uniforme. El amante estaba también enmascarado. Cuando llegó, arrojó unas toallas sobre las piernas de su amante y dobló sobre el rostro el velo de muselina. Una vez que hube observado concienzudamente a aquella mujer, reconocí por ciertos síntomas antaño observados en una muy triste circunstancia de mi vida que el bebé estaba muerto. Entonces me incliné hacia la camarera para informarle de la situación.
En ese momento el desconfiado desconocido sacó su puñal, pero tuve tiempo de decírselo todo a la doncella, que le dijo 2 palabras en voz baja. Al oír mi pronóstico, el amante tuvo un ligero escalofrío que le subió de los pies a la cabeza como un relámpago, y me pareció ver palidecer su rostro bajo la máscara de terciopelo negro. La doncella, aprovechando un momento en el que este hombre desesperado miraba a la moribunda que se ponía morada, me indicó con un gesto los 2 vasos de limonada servidos sobre una mesa y me hizo un gesto negativo. Comprendí que debía abstenerme de beber, pese al horrible calor que me hacía sudar. De repente, el amante, que sin duda tenía sed, tomó uno de los vasos y se bebió más o menos la mitad de la limonada que contenía. En ese momento, la dama tuvo una violenta convulsión que me indicaba el momento favorable a la crisis, y cogiendo mi lanceta, la sangré apresuradamente en el brazo derecho con bastante fortuna. La camarera recogió con toallas la sangre que brotaba abundantemente. Luego la desconocida entró en un abatimiento propicio para mi operación. Me armé de valor y tras una hora de trabajo logré extraer al bebé en trozos. El español, que no pensaba ya en envenenarme, comprendiendo que acababa de salvar a su amante, lloraba bajo su máscara y en ocasiones gruesas lágrimas caían sobre su capa. Por lo demás, la mujer no lanzó ni un grito, pero seguía mordiendo el pañuelo, temblaba como un animal salvaje cercado y sudaba gruesas gotas. En un instante horriblemente crítico hizo un gesto para indicar la habitación de su marido. El marido acababa de darse la vuelta y de los 4 era la única que había oído el roce de las sábanas, el ruido de la cama o de las cortinas. Nos detuvimos y a través de los agujeros de sus máscaras, la camarera y el amante se lanzaron miradas de fuego. Aprovechando esta especie de tregua, tendí la mano para coger el vaso de limonada que el desconocido había empezado, pero él, creyendo que iba a beber de alguno de los vasos llenos, saltó con la agilidad de un gato y colocó su largo puñal sobre los 2 vasos envenenados. Me dejó el suyo, haciendo un gesto con la cabeza para decirme que me tomara el resto. Había tantas cosas, tantas ideas, tanto sentimiento en aquel gesto y en su vivo movimiento que le perdoné casi las atroces combinaciones meditadas para matar y enterrar cualquier tipo de huella de aquellos acontecimientos. Me dio la mano cuando acabé de beber. Luego, tras haber dejado escapar un movimiento convulsivo, envolvió personalmente con todo cuidado los restos de su hijo, y cuando, después de 2 horas de cuidados y miedos, la camarera y yo recostamos a su amante, me apretó de nuevo las manos y sin que yo lo supiera, introdujo en mi bolsillo una suma importante. Entre paréntesis, como yo ignoraba el suntuoso regalo del español, mi criado me robó aquel tesoro 2 días después y huyó provisto de una verdadera fortuna. Le dije al oído a la doncella las precauciones que había que tomar. Luego le manifesté el deseo de que me dejaran libre. La camarera permaneció junto a su señora, circunstancia que no me tranquilizó en exceso, pero decidí mantenerme alerta. El amante hizo un paquete con el cuerpo del bebé muerto y la ropa teñida por la sangre de su amante. Luego lo apretó fuertemente, lo ocultó bajo su capa y pasándome la mano sobre los ojos como para decirme que los cerrara, salió delante de mí invitándome con un gesto a que me agarrara un faldón de su traje, lo que hice, no sin echarle una última mirada a la camarera. Esta se quitó la máscara al ver que el español había salido y me mostró el rostro más bello del mundo. Crucé los apartamentos siguiendo al amante y cuando me encontré en el jardín, al aire libre, confieso que respiré como si me hubieran quitado un enorme peso del pecho. Caminaba a una distancia respetuosa de mi guía, observando sus menores movimientos con la mayor atención. Una vez llegados a la puertecilla, me cogió de la mano y puso sobre mis labios un sello montado en una sortija que yo le había visto en un dedo de la mano izquierda. Comprendí todo el significado de aquel gesto elocuente. Salimos a la calle y en lugar del vehículo había 2 caballos esperándonos. Montamos cada uno en un animal. El español cogió mi brida, la sujetó con la mano izquierda,
Cogió entre los dientes la brida de su montura, pues tenía el sangriento paquete en la mano derecha, y partimos con la rapidez del relámpago. Me fue imposible observar el menor objeto que pudiera servirme para reconocer la ruta que recorrimos. Al amanecer yo me encontré cerca de mi puerta y el español escapó, dirigiéndose hacia la puerta de Atocha. ¿Y no vio usted nada que pudiera hacerle sospechar de qué dama se trataba?, preguntó un oficial al médico. Una sola cosa, dijo. Cuando sangraba a la desconocida, observé en su brazo, más o menos a la mitad, una pequeña verruga del tamaño de una lenteja rodeada de pelos oscuros. El palacio me pareció magnífico, inmenso. La fachada no se acababa nunca. En ese momento el indiscreto cirujano se detuvo pálido. Todos los ojos fijos en los suyos siguieron la misma dirección, y los franceses vieron a un español envuelto en una capa, cuya mirada de fuego brillaba en la oscuridad en medio de un bosquecillo de naranjos donde se mantenía de pie. El oyente desapareció de inmediato con una rapidez de silfo cuando un joven subteniente se lanzó tras él. «¡Caramba, amigos míos!», exclamó el médico. «Esos ojos de basilisco me han dejado helado. Oigo campanas. Les digo adiós o me enterrarán aquí». «No seas tonto», dijo el coronel Charrín. «Lecamus ha seguido al espía. Él sabrá darnos razón del mismo». «¿Qué ha pasado, Lecamus?», preguntaron los oficiales al ver regresar jadeante al subteniente. «Al diablo», respondió Lecamus. «Creo que ha pasado a través de las murallas y como no creo que sea un brujo, sin duda es de la casa. Conoce los pasadizos, los rodeos y se me ha escapado fácilmente». «Estoy perdido», dijo el cirujano con voz taciturna. «Vamos, tranquilízate», contestaron los oficiales. «Te acompañaremos por turnos en tu casa hasta que te marches, y por esta noche te acompañamos todos». Efectivamente, 3 jóvenes oficiales que habían perdido su dinero en el juego y no sabían qué hacer, recondujeron al médico a su alojamiento y se ofrecieron a permanecer con él, lo que éste aceptó. 2 días después había obtenido su regreso a Francia y hacía todos los preparativos para marcharse con una dama a la que Murat le había proporcionado una gran escolta. Acababa de cenar en compañía de sus amigos cuando su criado vino a avisarle que una mujer joven quería hablar con él. El cirujano y los 3 oficiales bajaron de inmediato, pero la desconocida solo pudo decir «tenga cuidado» y cayó muerta. Era la camarera que, sintiéndose envenenada, esperaba llegar a tiempo para salvar al médico. El veneno la desfiguró por completo. «¡Demonios, demonios!», exclamó. «A eso se le llama amor. Solo una española es capaz de correr con un monstruo de veneno en el estómago». El médico permanecía singularmente pensativo. Finalmente, para ahogar los siniestros presentimientos que le atormentaban, volvió a la mesa y bebió inmoderadamente, lo mismo que sus compañeros. Luego, medio ebrios, se acostaron temprano. En mitad de la noche, el médico fue despertado por el chirrido que hicieron los aros de las cortinas violentamente corridas sobre sus varillas. Se incorporó, presa de esa trepidación mecánica de todas las fibras que se adueñan de nosotros en un momento de despertar súbito. Entonces vio delante de él a un español envuelto en su capa. El desconocido lanzaba la misma mirada ardiente que la que había salido de entre la vegetación durante la fiesta y por la que se había quedado tan impactado. El cirujano gritó: «¡Socorro! ¡A mí, amigos míos!», pero a esa llamada de auxilio el español contestó primero con una risa amarga. «El opio crece para todo el mundo». Y después de esa especie de sentencia le mostró a sus 3 amigos profundamente dormidos y sacando bruscamente de debajo de su capa un brazo de mujer recién cortado, se lo presentó al médico, mostrándole una señal similar a la que él había descrito tan imprudentemente. «¿Es la misma?», preguntó. Al resplandor de un farol colocado sobre la cama, el cirujano, helado de espanto, contestó con un gesto afirmativo, y sin más información, el marido de la desconocida le hundió el puñal en el corazón. «Este cuento es furiosamente pardo», dijo uno de los oyentes,
pero es más inverosímil todavía, porque ¿puede explicarme cuál de los dos le contó la historia, el muerto o el español? Señor, contestó el narrador, molesto por la observación. Como afortunadamente la puñalada que recibí en lugar de deslizarse hacia la izquierda lo hizo hacia la derecha, supongo que admitirá que yo conozco mi propia historia. Le juro que hay aún algunas noches en las que veo en sueños aquellos dichosos ojos. El cirujano en jefe se detuvo, palideció y se quedó boquiabierto en una verdadera crisis de epilepsia. Nos volvimos todos para mirar hacia el salón. En la puerta se encontraba un grande de España, uno de esos afrancesados en el exilio que había llegado hacía 15 días a Touraine con su familia. Aparecía por vez primera en sociedad y como había llegado tarde visitaba los salones acompañado de su mujer cuyo brazo derecho permanecía inmóvil. Nos separamos en silencio para dejar pasar a aquella pareja que no vimos sin una emoción profunda. Era un auténtico cuadro de Murillo. El marido tenía 2 ojos de fuego en unas órbitas hundidas y ojerosas. Su rostro estaba demacrado, el cráneo sin cabello y el cuerpo de una delgadez extrema. La mujer, imagínensela, no porque no la pintarían como era. Tenía una estatura considerable, estaba pálida, pero era bella aún. Su tez, por un privilegio inaudito para una española, era deslumbrante de blancura, pero su mirada caía sobre nosotros como una colada de plomo fundido. Su hermosa frente, adornada con perlas y blanca, se parecía al mármol de una tumba. Tenía sin duda una gran pena en el corazón. Era el dolor español en todo su esplendor. Es inútil añadir que el médico había desaparecido. Señora, le pregunté a la condesa hacia el final de la velada, ¿en qué acontecimiento perdió usted el brazo? En la Guerra de la Independencia, contestó. Fin. Honoré de Balzac nació en Francia en 1799, novelista y dramaturgo, trabajador infatigable. Junto con Stendhal y Flaubert es el principal representante de la novela realista francesa y una de las grandes figuras del realismo europeo. Estudió Derecho en París, pero su afición a la literatura le movió a abandonar su carrera y a escribir el drama Cromwell, 1820, que fue un rotundo fracaso. Sin embargo, el apoyo de Madame de Berny le permitió seguir publicando novelas históricas y melodramáticas bajo seudónimo, que no le reportaron beneficio alguno. Emprendió varios negocios que acabaron en fracaso y le cargaron de deudas, que sumadas a las derivadas de su afición al coleccionismo de arte y su tendencia al derroche, lo pusieron en una difícil situación. Afortunadamente, la primera novela que publicó con su apellido obtuvo un gran éxito. A partir de entonces inició una febril actividad, escribiendo entre otras novelas La fisiología del matrimonio, 1829, y La piel de Zapa, 1831, con las que empezó a consolidar su prestigio. La amistad con una duquesa le abrió las puertas de los salones literarios y de la alta sociedad. En 1834, tras la publicación de La búsqueda de lo absoluto, Honoré de Balzac concibió la idea de configurar una sociedad ficticia, haciendo aparecer los mismos personajes en distintos relatos, lo que empezó a dar a su obra un sentido unitario. Balzac pudo dar una impresión vívida y estimulante de la diversidad de la vida, de sus confusiones y su encuentro de voluntades y de las remotas causas que resultan en efectos significativos. Se le reconoce como el primer novelista en meditar en la importancia suprema de la economía en la vida cotidiana. No le habría parecido suficiente pensar que el dinero es la raíz de todos los males. La avidez por el dinero era el móvil principal de las acciones humanas. En los últimos años de su vida fue presidente de la Sociedad de Hombres de Letras de Francia e intervino en numerosos asuntos públicos, al tiempo que sufría el acoso de sus acreedores. En 1841 se inició la publicación de su obra monumental, La Comedia Humana, ciclo coherente de varias decenas de novelas cuyo objetivo era describir de modo casi exhaustivo la sociedad francesa postnapoleónica. Balzac es considerado a menudo como el fundador de la novela moderna y su preocupación por el realismo y el detallismo descriptivo se halla en la base de la posterior novela francesa, aunque su realismo convive siempre con elementos románticos.
Honoré de Balzac murió en París en 1850. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.